¿Alguna vez te has preguntado cómo la Biblia puede transformar tu vida diaria? Bienvenidos a La Luz de la Biblia, el podcast donde aprendemos las profundidades de la palabra de Dios. Quédate con nosotros mientras descubrimos juntos cómo las Escrituras pueden iluminar nuestro caminar. Prepárate para escuchar la palabra de Dios. Escuché de un niño llamado Marcos, que solo tenía un brazo, tenía el brazo izquierdo. Empezó a tomar clases de judo con un anciano maestro japonés y le iba bien. Al pasar los 3 meses solo le había enseñado un solo movimiento y este niño cuestionaba mucho las enseñanzas de su maestro. Y su maestro le dijo, es el único movimiento que necesitarás saber. Confundido el niño Marcos, pero siguió confiando en su maestro. Algunos meses después participó de su primer torneo y el niño se sorprendió al ganar los 2 primeros combates. El tercer combate le fue más difícil, pero en un ataque de su oponente se descuidó y con el único movimiento que sabía el niño Marcos le ganó el combate. Él llegó a la gran final del combate, pero esta vez iba a ser más diferente. Su contrincante era más alto, era más fuerte, tenía mucho más experiencia y el niño Marcos le asustaba, le aterraba, le salían las debilidades que él tenía, que lo estaban confundiendo. Entonces, en tanto ataque que hacía el otro niño, el niño Marcos no hacía nada porque estaba asustado. El referee suspendió el combate, pero se acercó su maestro y le dijo, continúe el combate, no pasa nada. Y cuando intervino su maestro, el niño Marcos le dio confianza, continuó el combate y al final, en el último round, el otro niño, confiado de toda la experiencia que estaba viviendo, se confía y aprovecha el niño Marcos, le hace el único movimiento que sabía, lo paraliza y gana el combate. Y entonces él emocionado, el niño Marcos estaba emocionado que ganó el torneo. Cuando él iba a su casa le preguntaba a su maestro que por qué había ganado él si nada más tenía un solo brazo. Y su maestro le dijo, tú ganaste por 2 motivos. Número 1, porque casi dominas el único movimiento más complicado del judo y con ese ganaste. Y número 2, porque el otro niño lo único que tenía que hacer era sujetarte del brazo izquierdo y nunca lo hizo. Las debilidades de Marcos se había transformado en su mayor fortaleza. Hace 8 días vimos en Asaf que sus problemas lo estaban angustiando y lo estaban gobernando, que lo llevaban a tener dudas acerca de Dios. Sus problemas, sus circunstancias lo llevaron al borde de la incredulidad y eso estaba revelando la debilidad del salmista Asaf. Como seres humanos, las debilidades nos asustan. Queremos sentirnos valientes, fuertes, exitosos, que así nos vean. Nos aterran que nos vean débiles o que descubran nuestras debilidades. No es algo que queremos mostrar. Al contrario, queremos ocultarlas. En general, el mundo relaciona la debilidad con falta de poder, con falta de carácter. Encontramos literatura secular para la autoestima, literatura de la autosuficiencia, literatura para la autoconfianza, literatura para el empoderamiento de uno mismo, y eso solo revela nuestras debilidades, pero la perspectiva bíblica nos enseña que nuestras debilidades es una oportunidad para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Y vayamos a leer 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 7 a 10. Y dice así la palabra de Dios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué es debilidad?
Según el diccionario Strong, debilidad viene del griego asteneia, que significa precisamente debilidad de cuerpo, debilidad de mente, que implica enfermedad, implica fragilidad, implica una debilidad sin fuerza. El diccionario Vine dice que es una carencia de fuerza. Es una debilidad que connota una incapacidad de producir resultados. Se traduce con mucha frecuencia como debilidad, pero también se traduce en varios pasajes como enfermedad. Ante la debilidad uno tiene que ver nuestra debilidad. Uno tiene que ver un ajuste de perspectiva. Nuestras debilidades, nuestra realidad es que somos frágiles, frágiles físicamente, frágiles emocionalmente, frágiles espiritualmente, tenemos racionamientos limitados, no logramos tener dos pensamientos al mismo tiempo, somos tan limitados y gracias a Dios que solo tenemos un pensamiento porque así lidiamos menos con nosotros. Nuestras emociones nos engañan. El profeta Jeremías en capítulo 17, versículo 9 dice que engañoso es el corazón. Y como corazón lo entendemos como el centro del ser humano en las emociones, sentimientos, pensamientos. Las emociones nos engañan, pero también somos en general, somos débiles. El apóstol Pablo nos da una realidad que somos débiles desde el capítulo 11, nos va narrando todas las dificultades y debilidades que él había pasado en su ministerio. Él confronta algo que estaba pasando en el capítulo 11 con los corintios, que había falsos apóstoles y los corintios los habían aceptado, los habían tolerado. Esos falsos apóstoles los esclavizaban, tomaban lo de ellos, eran orgullosos, querían la honra de los demás y se jactaban de sí mismos. Por eso el apóstol Pablo, molesto en eso, él estaba tratando ese tema de los falsos apóstoles que ellos estaban jactando de sí, y el apóstol Pablo da una lista de todas sus debilidades, de todas sus aflicciones que fue pasando en el ministerio desde el capítulo 11, en el versículo 19 al 20, del capítulo 20, versículo 23 al versículo 28. Y él lista una serie de debilidades y aflicciones que él va pasando y que me gustaría que me acompañaran un capítulo anterior, desde el versículo 23 hasta el 28. Y en la segunda parte del versículo 23, él empieza a decir esa lista de debilidades. Y él dice, yo más, hablando de sus debilidades, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, entre trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y en el versículo 30 dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. De lo que es de mi debilidad. En 2 Corintios capítulo 12, ahora retomando los versos clave en el versículo 10, él dice lo siguiente, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. El apóstol Pablo nos enseña el enfoque correcto de nuestras debilidades. Él dice, el enfoque es gozarse en ellas. Pero la pregunta es, ¿de qué gozarnos? ¿De qué? El apóstol no dijo, me conformaré de mis debilidades, como si dijera, ya ni modo, ya no tengo nada que hacer. No, él dice, y él afirmó, me gozo en mis debilidades. Y él da también en la última parte del versículo 10 una paradoja, y esa paradoja es, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es como decir, cuando tengo calor, entonces tengo frío. Cuando estoy feliz, entonces estoy triste. El mundo dice, apóyate en tus puntos fuertes,
supera tus debilidades. Pero la palabra de Dios nos dice que aceptemos nuestras debilidades a través de ellas y que podamos experimentar el poder de Dios. Y aquí surge una pregunta. ¿Ha pensado si su debilidad es el vehículo que Dios escogió para revelar su poder? En las debilidades, otra realidad que vemos es que no estamos solos. Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 29. El apóstol Pablo dice lo siguiente: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Este texto quiere decir que somos parte de esa debilidad que el Señor ha escogido. Necesitamos con desesperación y con urgencia el poder de Cristo en nuestra vida. Vemos en algunos personajes bíblicos que ellos también padecían de esa debilidad. Vemos en José, que fue vendido por sus hermanos, se transformó en siervo de Potifar y más adelante fue prisionero del faraón. En David vemos como pastor de ovejas sin entrenamiento militar. Dice la Biblia que le quedaba grande la armadura de Saúl, mas en cambio venció a Goliat. En sus debilidades pudo experimentar el poder de Dios. Pero también vemos en Moisés, él decía de sí mismo que era un hombre que no tenía fácil palabra, que era tardo en habla, que era tartamudo, y Dios cómo utilizó a Moisés en su debilidad. Una y otra vez vemos personajes bíblicos, vemos en ellos su debilidad, pero cuando ellos entregaron su debilidad al Señor, vieron el poder de Dios en su vida. Pablo estuvo dispuesto a dejar de pedir que el Señor le quitara su aguijón en la carne, porque su recompensa había entendido que era experimentar el poder de Dios en su vida. Pero ¿cuál es el propósito de su debilidad del apóstol Pablo según los versículos que estamos estudiando? Número 1, podemos ver que era para que él no se exaltase desmedidamente. El versículo 2 del versículo 2 al versículo 5, después de que él da la lista de todas sus debilidades, todas sus aflicciones que sufrió en su ministerio, él llega al capítulo 2 y en el versículo 2 al versículo 5 él cuenta una experiencia que hace 14 años le había pasado, que nunca la había mencionado, y este es el punto en 2 de Corintios que por primera vez la cuenta. Y él dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. En mis debilidades. Y en esa experiencia, él llega al versículo 7 y él dice que en esa revelación Dios le manda un aguijón para que no se exaltase desmedidamente. Pero también al final del versículo 7 dice que para que no se enaltezca sobremanera. También el propósito de su debilidad del apóstol Pablo era para que él dependiera absolutamente del Señor. Él le dice en el versículo 9, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Le está diciendo, es suficiente mi gracia. Pero también uno de sus propósitos era para que reposara sobre él el poder de Cristo. El versículo 9 al final dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Otro propósito que vemos del capítulo 10, versículo 17 y 18 acerca de sus debilidades era para que siempre alabara a Dios, para que siempre se acordara de Dios y lo alabara.
El apóstol Pablo aprendió de esa experiencia la lección que permea la carta, el poder divino para que solo Dios sea alabado en su debilidad. En lugar de quitarle el problema, Dios le da gracia para soportarla. Esta gracia era y es suficiente. Sabemos que en nuestras fuerzas nada podemos hacer. Somos incapaces de hacer algo en nuestras fuerzas. Por eso el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 15, versículo 5, Él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. A veces caemos en el error en decir o pensar: yo puedo hacer funcionar esto, puedo hacer funcionar mi matrimonio, puedo criar a mis hijos, puedo mejorar en el ministerio, puedo tener éxito, yo puedo. Pero cuando el yo entra en juego, no dejamos que el poder de Dios actúe en nosotros o obre en nosotros. Pero cuando aceptamos nuestra condición, nuestra debilidad, nuestra incapacidad y dependemos de Dios, Dios obra con poder en nuestra vida. Él te da el poder o nos da el poder, Él nos da la fuerza, Él nos da la capacidad para seguir adelante. Él va con nosotros. La mayoría de nuestras debilidades son secretas, celosamente guardadas, que todo el mundo ya conoce, pero nos gusta ocultar nuestras debilidades. Quizá pensamos que estamos tapando bien nuestras debilidades, pero la verdad es que salen a la superficie tarde que temprano. En los momentos más inesperados nuestras debilidades salen. Los demás lo detectan con facilidad y a pesar de nuestros mejores esfuerzos de ocultarlos, ellos se dan cuenta. Por ejemplo, yo desde mi infancia, una de mis debilidades es pánico escénico y creo que eso ya lo han notado. He tenido pánico escénico hasta ahorita. Y en mis debilidades más profundas, esas no se las cuento porque a ustedes no les va a edificar y a mí me va a avergonzar. Pero es un hecho que nuestras debilidades queremos ocultarlas. Quizá la ocultamos nuestras debilidades porque no queremos que nos vean débiles. Pero qué importante es tener una imagen adecuada de nosotros mismos sin creer que somos más de lo que realmente somos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3, él decía lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que estamos entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Si entiendo bien la palabra de Dios de lo que estamos estudiando el día de hoy, Dios no está esperando que nos volvamos débiles, sino que nos demos cuenta de nuestra debilidad, que las admitamos, que las aceptemos y que le pidamos su poder para que Dios obre en nosotros. Esta lección que el apóstol Pablo nos está enseñando es difícil. Esa es una realidad, es difícil, es muy difícil. A veces aplicar, aceptar nuestra debilidad. Otro punto que quiero resaltar del versículo que estamos estudiando de la debilidad del apóstol Pablo es que en medio de ella podemos encontrar fortaleza. El Señor dice en el versículo 9, bástate mi gracia. La palabra bástate, según el diccionario Strong, viene del griego arqueo, que significa levantar una barrera, cercar, no faltar, bastar, contentar, contento, que connota proteger alrededor contra peligros. Es decir, la gracia de Dios basta y permanece. Bástate, el Señor al decir bástate de mi gracia, Él está diciendo que la aflicción del apóstol Pablo iba a continuar, pero también iba a continuar la gracia de Dios y nunca iba a faltar. Cuando el apóstol Pablo da la lista de todas las dificultades y las debilidades que él va mencionando, vemos que en todas esas el apóstol Pablo siguió adelante porque tenía la gracia de Dios con él.
que permanecía en él. Dios no le concede la petición al apóstol Pablo de sanarlo, pero le provee de su gracia para soportar la prueba. El apóstol Pablo descubrió que en la debilidad humana se puede manifestar el poder de Dios en su plenitud. La necesidad del hombre es una oportunidad para que se vea manifestada el poder de Dios en nosotros. Ahora, ¿qué significa poder? También el diccionario Strong viene de una palabra griega que es dunamis, que significa fuerza, dar poder, potencia, eficacia, impetuoso y entre otras palabras. En la vida del apóstol Pablo observamos que la manera de obrar de Dios no es la de sacar a sus hijos entre las pruebas, sino le da potencia para que sigan adelante, le da fuerza, le da poder para continuar y soportar las pruebas. En respuesta a la gracia de Dios, el apóstol Pablo dice en el versículo 10, me gozo en las debilidades, estoy contento en mis debilidades. Qué difícil es llegar a ese punto en decir, Señor, me gozo en mis debilidades. ¿Qué lección nos da el apóstol Pablo acerca de sus debilidades? En el versículo 9, en la parte C del versículo, dice, me gloriaré más bien en mis debilidades, me jactaré, me sentiré orgulloso, porque ahí reposa el poder de Dios en mi debilidad. Uno tiene también que reconocer el poder de Dios. Ante los desafíos de la vida, algunos reaccionan positivamente, otros reaccionan negativamente. Los que reaccionan negativamente en las aflicciones o en los problemas del día a día, ellos comúnmente dicen las frases, me rindo, no puedo enfrentar esto, nunca sobreviviré a esto, voy a fallar, esto es imposible, no puedo superar esto, no puedo hacerlo. Pero hay otros que piensan positivamente y ellos dicen, puedo manejarlo, esto no me va a vencer, ya lo viví, voy a seguir adelante, creo en mí, soy fuerte, no voy a fallar, sobreviviré a esto. Pero la realidad es que ninguna de las dos es correcta, ni el negativo ni el positivo, porque los dos se centran en ellos mismos, se centran en el yo y no en Dios. Escuché este personaje de Harry Houdini, que fue catalogado como el gran escapista. Él se escapaba de donde lo ponían, de celdas, de ataúdes, donde él le ponían, él se escapaba. Pero cuenta la historia que un día lo metieron a una celda, llega el policía, pone el candado y dicen que para los candados de antes, para que se bloquearan, tenían que meter la llave y girar en la llave para que se cerrara el candado. Entonces llega el guardia, pone el candado. Harry Houdini, en su cinturón tenía unos accesorios de metal, lo saca, empieza a tratar de desbloquear el candado, lo intenta de una manera, lo intenta de otra manera, lo intenta de otra manera y ve que no hace el candado lo que él pensaba que tenía que hacer. Pasó mucho tiempo y ve que no puede desbloquear el candado y él grita diciendo, ya sáquenme de aquí. Llega el guardia y el guardia se da cuenta que nunca giró la llave para bloquear el candado. Lo único que tenía que hacer era empujar la celda. La puerta que había estado cerrada estaba en la mente de Harry Houdini. A veces nosotros, para experimentar el poder de Dios en esa ilustración, solo necesitamos empujar. A veces queremos tener ese poder de Dios en nuestra vida, pero siempre ha estado ahí. Solo tenemos que dejar que Él obre en nosotros. El poder de Dios se centra en su voluntad, en hacer su voluntad, en la obediencia. El propósito del poder de Dios es para glorificar a Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 16, lo dice así, porque en Él, hablando del Señor Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Segunda de Corintios 10, versículo 17 al 18, dice: mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Segunda de Corintios 11:30 dice: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Señor le había enseñado que su poder se haría evidente en su debilidad. Y Pablo quería experimentar ese poder. En la vida hay momentos en que todo parece estar en nuestra contra, todos nuestros esfuerzos para solucionarlo, el problema han fallado, no encontramos solución, se nos acaban los recursos, se cierra la puerta, se cierra otra puerta. Pero la fortaleza del Señor es lo que nos mantiene de pie cuando ya no podemos más. El salmista lo dijo de la siguiente manera en el Salmo capítulo 3, versículo 5. Yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Salmo 41:3 también dijo: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás todo a su cama en sus enfermedades, que Dios también los podía sanar. Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre al caído, al justo. A veces no sabemos si podemos continuar en nuestro andar con Cristo. No nos sentimos cansados, desalentados, sin esperanza, sin esperanza de algún cambio posible, que ya no queremos seguir intentándolo. Pero también tenemos que recordar otras verdades que Filipenses capítulo 1:6 nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. También el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:23, él dijo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Santiago 1:4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Concluyendo, hermanos, en lo personal, los dolores, los sufrimientos de mi propia vida, el Señor me ha enseñado a ser un poco más paciente. Honestamente no digo paciente porque no es cierto, pero un poco más paciente sí he podido ser. He podido depender un poco más del Señor. Yo sé que deberíamos depender absolutamente de Él, pero he ido avanzando poco a poco. He aprendido a descansar un poco más en Él, a tener paz no importando lo que me está pasando. Y le doy gracias a Dios y le doy la honra y la gloria a Dios por mis sufrimientos que uno ha tenido. No ha sido fácil, eso es una realidad, no ha sido fácil. Pero el Señor en medio de ellas me ha levantado, me ha sustentado en medio de mis circunstancias y he visto la gracia de Dios en mi vida. Y ahora entiendo un poco más lo que el salmista en el Salmo 119, versículo 71, él dijo: bueno me es haber sido humillado. Vuelvo a repetir: bueno me es haber sido humillado, porque para que aprenda tus estatutos. Bueno me ha sido ser humillado, porque así he aprendido los decretos y los estatutos del Señor. Las debilidades no son una bendición cuando dependemos de nosotros. Son una bendición cuando la fuente de nuestra dependencia es nuestro Señor Jesucristo. Y meditando en esto, yo estaba pensando, si el apóstol Pablo
siendo todo lo que él hizo, todo en su ministerio, todo lo que pudo alcanzar por la gracia de Dios, corría el riesgo de enorgullecerse. Imagínese nosotros. Si en verdad fuéramos fuertes, nunca buscaríamos a Dios. Esa es una realidad. La pandemia nos demostró una vez más nuestras debilidades y nuestras carencias. Para vivir la vida cristiana es indispensable entender que Él nos sustentará, que Él obra poderosamente en nuestra vida, que Él responde la oración, que Él nos provee, que nos da tanto lo que tanto necesitamos, nos guía, nos sana, nos da esperanza cuando nos sentimos desconsolados, pero Él está ahí. Querido hermano, querida hermana, aceptemos nuestras debilidades. Ahí es donde el poder de Dios será más visible para nosotros. Pidamos que el Señor muestre su poder en nuestras debilidades y luego esperemos con paciencia la manifestación de Dios en nuestra vida. Quiero terminar con 2 versículos más. Segunda de Corintios 3:18 dice así: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Romanos 8:18 dice: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gracias por escuchar el podcast A la Luz de la Biblia. Oramos a Dios que este mensaje haya traído paz y fortaleza a tu corazón. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para acercarte a Dios y encontrar en su palabra el consuelo y la guía que necesitamos. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo con alguien que también pueda necesitarlo. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes.